Estamos... ¿Me decís si aparece la pantalla compartida? Sí, mira, igual aparece esto también. No, por ahí está, ahí desapareció. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Está? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Residentes del día de hoy. Es sobre tumores cardíacos. Presentan la doctora Gómez Ailén y la doctora Racana Camila, y está con nosotros la jefa de residentes, la doctora Ordóñez Carolina. Esperamos que lo aprovechen y vamos a dejar al final un espacio para las preguntas. Bueno, buenas. Vamos a presentar un paciente que nosotras tuvimos en nuestra rotación por la unidad 2 de neonatología. Así que bueno, vamos a contar un poco a la paciente y después hacer una breve revisión bibliográfica sobre los temas que nos competen hoy. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el caso clínico. Es una paciente que vino derivada del Hospital Fernández a las pocas horas de vida, que se internó. Su motivo de internación fue tumores intracardíacos para estudio. Este diagnóstico había sido prenatal, así que venía con el diagnóstico ya puesto. Fue una paciente nacida de término, de 39 semanas, de peso adecuado para la edad gestacional, de 3 kilos 740, de un embarazo controlado. Teníamos las serologías maternas negativas, había sido una paciente que nació por cesárea, con líquido amniótico claro. A su nacimiento tuvo un Apgar de 9/10 y venía con una ecografía fetal que informaba unos rhabdomiomas de 3 por 3 milímetros y 3 más pequeños. Bueno, con este diagnóstico de los rhabdomiomas vamos a hacer un repaso breve de los tumores cardíacos en pediatría. ¿Sí? Vamos a nombrar algunos de los más importantes. Pero bueno, para empezar, para saber es que los tumores cardíacos en pediatría son muy raros, o sea, son muy poco frecuentes. Pueden ser primarios o secundarios, siendo los primarios los más frecuentes. Sin embargo, tienen una prevalencia muy pequeña, como ven ahí, de 0,017 a 0,28, así que son muy raros. Y los más comunes son los tumores primarios benignos, que dentro de ellos se encuentra el rhabdomioma, el fibroma y el teratoma. Luego, como el 80% de estos tumores se los lleva el rhabdomioma y el fibroma, son los más frecuentes. Y después, por otro lado, tenemos como tumor primario maligno más frecuente el sarcoma. Es importante tener en cuenta que algunas entidades pueden simular estos tumores, así que hay que hacer un diagnóstico diferencial bastante importante con lo que es el trombo cardíaco, el quiste pericárdico y la aneurisma congénito cardíaco. Esos siempre diagnósticos los tengo que tener presentes a la hora de una masa en estudio. Bueno, por otro lado, la presentación clínica de estos tumores siempre obviamente va a depender de la edad del paciente, del tamaño y la localización. La gran mayoría de estos tumores suelen ser asintomáticos, y si se presentan con alguna clínica puede ser variada, ya sea arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, el soplo cardíaco, hidrops fetal, la insuficiencia valvular, y por último también lo que es la muerte súbita, pero que es muy infrecuente. Para llegar al diagnóstico de estas masas tumorales, lo que hay que hacer, en primera instancia, lo que primero se hace es el ecocardiograma, que es el primer paso que todos vamos a hacer, que lo que tiene como desventaja, que es una mala caracterización de los tejidos blandos, y además tiene una inadecuada evaluación de estructuras extracardíacas. Entonces, como un segundo paso para la evaluación de estas masas, vamos a usar lo que es la resonancia magnética. Que sí esto lo que tiene de bueno es que tiene mejor caracterización de la masa, y además que puede utilizar el contraste, y el contraste nos va a ayudar a diferenciar, a hacer un diagnóstico diferencial con lo que son los trombos intracardíacos. Y lo que tiene de positivo la resonancia magnética, que me va a ayudar para el estudio secundario, es que me sirve también para determinar la extensión de estas masas tumorales, ya sea hacia el miocardio, el pericardio, o si tienen invasión coronaria. Y después, por otro lado, también podemos usar lo que son las tomografías computarizadas, pero en realidad lo que más se usa es la resonancia magnética,
y la tomografía se deja nada más para pacientes que tengan contraindicaciones para realizar la resonancia magnética, que sería, por ejemplo, un paciente con marcapasos, o enfermedades renales terminales, o alguna imposibilidad de hacer la resonancia magnética, o también la imposibilidad de tener el estudio. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los tumores más frecuentes, como les veníamos diciendo. El rhabdomioma, que es el que tenía nuestra paciente, es el tumor primario benigno más frecuente y corresponde al 60% de los tumores, o sea que se lleva el primer puesto. Lo que tiene importancia es que existe una importante asociación con lo que es la esclerosis tuberosa. O sea, un paciente que tiene esclerosis tuberosa tiene la posibilidad de tener, el 50% tiene rhabdomiomas. Y un paciente que tiene rhabdomiomas, el 60 y el 80% de estos pacientes por lo general suelen tener esclerosis tuberosa, o sea que la asociación es muy grande. Como lo que tiene de particular los rhabdomiomas es que es un tumor de presentación múltiple, la gran mayoría, el 60% de los casos, se presenta con varios tumores, y esta multiplicidad todavía más se asocia mayormente a lo que es la esclerosis tuberosa. La mayoría de los rhabdomiomas se encuentran a nivel intramiocárdicos o intracavitarios ventriculares. Además está bueno saber que los rhabdomiomas, la gran mayoría tiene regresión espontánea, y que la resección quirúrgica nada más queda reservado para los pacientes que tienen falla cardíaca por obstrucción del flujo de salida, o sea que la masa tumoral obstruye el flujo de salida, entonces esa sería una de las indicaciones quirúrgicas, o arritmias que no se puedan controlar con antiarrítmicos. Después, para saber, los rhabdomiomas, como ya dije, se localizan frecuentemente intramiocárdicos y se suelen ver en el ecocardiograma como unas masas sólidas hiperecoicas. Después, por otro lado, tenemos a los fibromas, que son los segundos tumores benignos más frecuentes. La gran mayoría de estos se encuentran en niños menores de 1 año, y para saber, la mayoría de estos pacientes que presentan fibromas van a tener una presentación asintomática, por lo tanto, el diagnóstico por lo general es accidental, porque no presentan síntomas. La minoría que presenta síntomas se pueden presentar, como ya habíamos dicho, con gran variedad de síntomas que pueden ir desde las arritmias a la falla cardíaca o la muerte súbita, que es muy poco frecuente. A diferencia de los rhabdomiomas, estos tumores suelen ser únicos, no son múltiples como eran los otros. Y lo otro que tienen como característico es que estos sí no suelen regresar espontáneamente, o sea que tienen la indicación quirúrgica de ellos sí es bien clara. Hay que resecarlos cuando se encuentran. Pero para saber así, lo que decía la bibliografía es que el trasplante cardíaco igual se deja para los pacientes que tienen grandes tumores que causan una falla cardíaca progresiva, si no se hace la resección única de la masa y nada más. Estos tumores generalmente se encuentran en el septum ventricular, y por ecografía lo solemos ver como una masa no contráctil y que tiene calcificaciones internas, porque suelen ser masas grandes que no llega la irrigación al centro, por lo tanto se calcifican en el interior, y esta es una forma de diferenciarlos con los rhabdomiomas, porque los rhabdomiomas no tienen calcificaciones internas y los fibromas sí. Y después, por otro lado, tenemos a los teratomas, que son unos tumores muy frecuentes en los que son benignos también, en los fetos y en los neonatos. Son más frecuentes intrapericárdicos y típicamente se encuentran adyacentes a lo que son la arteria pulmonar o la aorta. Lo que tienen de característicos estos tumores es que se asocian a lo que es la muerte fetal, porque tienen lo que se da por tamponamiento cardíaco y compresión extrínseca, porque también son tumores de grandes masas. El tratamiento de elección también es quirúrgico, y cuando lo vemos por ecografía, por ecocardiograma, se suelen ver como una masa intrapericárdica, multilocular, sólido-quística. Eso es lo que se suele ver. Y después, por otro lado, para hablar un poquito de lo que son los sarcomas, que es el tumor maligno primario más frecuente, pero tener en cuenta que los tumores malignos primarios a nivel del corazón son muy poco frecuentes, que la gran mayoría son metastásicos, o sea, de 10 a 20 veces tenemos más chances de encontrar un tumor metastásico que un primario. Los sarcomas se llevan el 75% de los tumores primarios malignos, y los que solemos encontrar en pediatría son el sarcoma indiferenciado, el angiosarcoma y el rhabdomiosarcoma.
Generalmente la forma de presentación de estos pacientes son pacientes que vamos a recibir con derrame pericárdico recurrente, embolia pulmonar, arritmias de difícil manejo, o ya pasando a una insuficiencia cardíaca congestiva. En esos pacientes habría que sospechar la posibilidad de un sarcoma. Lo que tienen también es que suelen aparecer como una lesión única y pueden localizarse en cualquier lugar de lo que es la masa pericárdica. Y son tumores de muy mal pronóstico. Bueno, y volviendo un poco a nuestra paciente cuando llegó a la sala tenía al examen físico un peso de 3 kilos 740, que estaba dentro del percentilo 50-90, tenía una talla de 47,5 centímetros, que estaba dentro del percentilo 10-50, y tenía un perímetro cefálico de 33 centímetros, percentilo 10-50. Al examen físico, a la hora de la revisación, lo que pudimos encontrar es que la paciente presentaba máculas hipocrómicas de diferentes tamaños, sobre todo en miembros inferiores, tenía una auscultación cardíaca que era sin particularidades y su examen neurológico era completamente normal. Con esto lo que hicimos fue realizarle diferentes exámenes complementarios. En primer lugar se le hizo un electrocardiograma que se informaba con un ritmo sinusal, el eje hacia la derecha, y presentaba extrasístoles supraventriculares. El resto no tenía ninguna particularidad. Se le pide también un ecocardiograma, donde se ven estas imágenes intracardíacas que tenía ventriculares y un auricular, que eran compatibles con el diagnóstico que ya teníamos, que eran los rhabdomiomas, y lo que era importante es que estas masas no generaban obstrucción del tracto de salida ni el llenado diastólico. Tenía un ductus permeable de 2 milímetros y tenía una hipertensión pulmonar leve. Además, en el estudio de esta paciente se le solicita una ecografía abdominal que tenía múltiples quistes en ambos riñones, y en riñón izquierdo se observaba una ectasia piérica de 6 milímetros. También, dentro del estudio de esta paciente, se le pide desde lo neurológico un electroencefalograma que tenía un trazado de sueño desorganizado, con una vigilia con fotoestimulación negativa, hipovoltado y desorganizado difuso. Es importante aclarar que igual la paciente a nivel clínico no tenía nada neurológico. Y después tenía un laboratorio completo dentro de límites normales. Con todos estos estudios, el servicio de cardiología, porque como presentaba estas extrasístoles supraventriculares, se decide iniciar el tratamiento con propanolol a 1 miligramo kilo día. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco de esta patología que es la esclerosis tuberosa. En primer lugar, se trata de un síndrome neurocutáneo multisistémico, porque afecta a distintos órganos, principalmente el cerebro, el corazón, pueden afectar también los pulmones, riñón, y se manifiesta en forma de tumores benignos. Esto es importante porque, digamos, se van a tratar los tumores que principalmente sean sintomáticos. Sin embargo, está descrita una mayor frecuencia de malignización con respecto a la población general. Se produce por mutaciones en 2 tipos de genes, que es lo que está descrito en TSC1 y TSC2, y tiene una herencia autosómica dominante. Pueden ser por mutaciones de novo o asociaciones, digamos, por mutación familiar. La mayoría son mutaciones de novo, cerca de un 65-75% de los casos son de este tipo de mutaciones, y es mucho más frecuente que sea una mutación en TSC2 con respecto a TSC1. Después, por otra parte, en los casos que son familiares, sí se vio que la relación entre las mutaciones entre uno y otro gen es más o menos similar. Estos 2 genes codifican para 2 proteínas, el TSC1 para la martina y el TSC2 para la tuberina. Esto es como para entender más o menos la fisiopatología de la enfermedad. Son 2 proteínas que forman un complejo y que son inhibidoras de la vía de la rapamicina o de mTOR, que tiene injerencia en la proliferación celular. Entonces, al no poder inhibir esta vía, porque hay disfunción de este complejo de proteínas, se genera un aumento en el crecimiento y la proliferación celular, generando estos tumores. La incidencia es de 1 a 5.000 a 10.000 nacimientos. Y acá vemos que tiene una gran variabilidad fenotípica, o sea, puede ser desde síntomas muy leves o signos, digamos, solo en piel,
hasta alteraciones más graves, y esto se debe a varios motivos. Uno es por las diferencias, digamos, que hay entre las mutaciones entre los distintos genes, y por otra parte porque también se ve que algunos pacientes tienen un mosaicismo, es decir, que algunas células presentan estas mutaciones y otras no. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la esclerosis tuberosa, el diagnóstico puede ser clínico o genético. Un diagnóstico genético, ya teniendo una mutación en TSS1 o TSS2, ya tenemos el diagnóstico definitivo de esclerosis tuberosa, y para hacer un diagnóstico clínico definitivo vamos a tener criterios mayores, que son 11, y 6 criterios menores. Un diagnóstico definitivo se va a dar por 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores. En los casos de que sea un diagnóstico clínico probable o posible, que son los que se ven acá en la presentación, que tienen un criterio mayor y uno menor, o un criterio mayor o 2 o más menores, en esos casos es que está indicado el diagnóstico genético como para confirmar la enfermedad. Esto es importante porque se trata de un trastorno que es progresivo, es decir, al nacimiento no siempre se presentan todos los síntomas desde un primer momento, sino que se pueden ir manifestando a lo largo de la vida. Entonces, en los niños a veces es difícil al principio tener un diagnóstico definitivo, pero ya con un diagnóstico probable o posible ya lo tenemos que sospechar, y tendría indicación, digamos, del estudio genético. Y por otra parte, en los que tienen ya un diagnóstico clínico definitivo, también se podría hacer el diagnóstico genético, más que nada digamos, para consejo genético a la familia. Bueno, en cuanto a los criterios mayores, ya vamos a ir viendo como de a poquito, pero lo más importante son las lesiones en piel, que tenemos, por un lado, los angiofibromas, que acá tenemos una imagen. Los angiofibromas, que son los que se ven acá a la izquierda, son lesiones papulares eritematosas. ¿Se puede? Acá está. Las lesiones, no sabía. Las lesiones papulares eritematosas, que aparecen en general a nivel malar. Estos se suelen manifestar más adelante, en general en la adolescencia y en la adultez. Otras lesiones importantes son las placas fibrosas, ¿sí? Que las placas fibrosas son lesiones que suelen aparecer en la frente, se ven acá, son bien oscuras, y esto sí se puede ser la primera manifestación, o sea, ya se puede ver en recién nacidos. Cuando vemos una placa fibrosa así en un recién nacido, tenemos que sospechar esclerosis tuberosa e ir a buscar otros signos. Otras lesiones que son muy frecuentes son las manchas hipopigmentadas. Tener 3 o más manchas de estas, que tienen que ser mayores a 5 milímetros, también nos van a hacer sospechar, porque son muy, muy frecuentes en la esclerosis tuberosa. Acá tenemos algunas, en general tienen esta forma así elíptica, y acá a nivel abdominal también tenemos otra, y si no también pueden haber lesiones cutáneas en confeti, que serían como de 1 o 2 milímetros, y que son como lesiones también hipopigmentadas, pero puntiformes. Esto constituiría un criterio menor, y también son bastante frecuentes. Después tenemos las placas de Sjagrin, que son, digamos, placas que aparecen, que se ven acá, en general a nivel dorso lumbar, en tronco, y aparecen más en la adultez. Después, bueno, hay otros criterios. En el caso de la linfangiomiomatosis, son lesiones que aparecen en general más adelante, así que no lo vamos a ver mucho. Los fibromas periunguiales o unguiales también aparecen más en la adultez, y acá tenemos igualmente algunas imágenes que aparecen, digamos, alrededor de las uñas. Es más frecuente en los pies que en las manos. Después otro criterio mayor que nos va a interesar a nosotros son los rhabdomyomas cardíacos, que, como dijo Camila, son, digamos, una de las primeras principales manifestaciones en los niños, y el diagnóstico puede ser prenatal. Y después tenemos las lesiones cerebrales, que las principales, las más características, son los tuberomas corticales, que también se llaman amartomas ganglioneuronales,
los nódulos subependimarios y los astrocitomas de células gigantes subependimarios. Tanto los tuberomas como los nódulos son lesiones a nivel cerebral, que son amartomas, es decir, están conformados por células agrandadas, tanto neuronales como de la glía, y se ha descrito, son muy frecuentes, o sea, aproximadamente el 90% de los chicos que se les hace una resonancia se ven estas lesiones, y es importante seguirlas porque se vio que los nódulos subependimarios pueden, digamos, transformarse en astrocitomas de células gigantes subependimarios, que solamente se diferencian con los nódulos en que son de mayor tamaño. Esto, digamos, tiene una menor frecuencia, son más o menos del 2%. Después, bueno, hay otros criterios menores, como lesiones en el esmalte dentario, fibromas gingivales, que bueno, todo esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y las lesiones también en los amartomas retinianos, que por ahí no tienen manifestaciones clínicas, no generan síntomas, pero sí son útiles en el diagnóstico. Bueno, ahora como para ver un poquito más los síntomas que son más importantes en los niños, son por un lado los síntomas neurológicos, porque son la principal causa de morbimortalidad. Vamos a ver que hasta un 90% de los chicos van a desarrollar epilepsia, y esto va a estar relacionado a una mayor prevalencia de retraso cognitivo y trastorno del espectro autista. Está escrito que más de la mitad de los pacientes con esclerosis tuberosa tienen retraso cognitivo, y esto está asociado a lesiones cerebrales. Igualmente esto, digamos que dice que está asociado a lesiones cerebrales, se está viendo porque se vio que hay pacientes que tienen muchas lesiones cerebrales y por ahí no tienen retraso cognitivo y viceversa. Pero sí se asocia el retraso cognitivo a la epilepsia. Después, por otra parte, tenemos a ver acá, que la epilepsia aparece en el primer año de vida, o sea, digamos, aparece muy tempranamente. Lo más frecuente son los espasmos epilépticos, y en segundo lugar las convulsiones focales. Y bueno, y el tratamiento temprano de las convulsiones obviamente se va a asociar a un mejor pronóstico neurológico. Acá tenemos imágenes de ejemplos de las resonancias, donde vemos los nódulos subependimarios, que en general son periventriculares. Acá en esta otra imagen tenemos el astrocitoma, que es lo mismo que el nódulo subependimario, pero de mayor tamaño. Y después acá tenemos los tuberomas o amartomas. Bueno, en cuanto a las manifestaciones dermatológicas, también son una de las manifestaciones más frecuentes. Del 81 al 95% de los niños va a tener alguna manifestación dermatológica. Lo más frecuente son las máculas hipopigmentadas, como tenía nuestra paciente, pero bueno, también a medida que, digamos, que los pacientes van creciendo, en general suelen aparecer el resto de las lesiones, como los angiofibromas, los fibromas ungueales. Incluso lo que decía la bibliografía es que cuando nosotros tenemos un paciente con este diagnóstico reciente y no tenemos antecedentes familiares, hay que hacer un examen, digamos, de la piel a los padres, y en general se pueden presentar con angiofibromas o con estos fibromas periungueales. Después, en cuanto a las manifestaciones cardíacas, también son bastante frecuentes. Más de la mitad de los pacientes tienen alguna manifestación cardíaca. Como dijo Camila, los rhabdomiomas son los más frecuentes. En general se ven en niños. Ya en la etapa adulta la mayoría ya tuvo una regresión espontánea. Pueden ser de diagnóstico prenatal, y lo importante con esto es que hay que hacer seguimiento, porque en caso de que sean sintomáticos van a necesitar el tratamiento. Pero en general, digamos, no requieren cirugía. Después tenemos la afectación renal, que también es bastante frecuente. Más de la mitad de los pacientes van a tener afectación renal. Lo más frecuente es el angiomiolipoma, pero también se pueden presentar quistes renales, que esto sería un criterio menor. En el caso de nuestra paciente tenía quistes renales. Esto, digamos,
es importante en niños porque hay que ir a buscarlo, o sea, hay que hacer imágenes, se puede hacer ecografía o incluso, digamos, lo más indicado sería hacerle una resonancia de abdomen para ver estas lesiones, pero las complicaciones relacionadas a estas lesiones las vamos a ver recién más adelante, ya que pueden generar hipertensión arterial dependiente de renina, pueden generar hemorragias y llevar a una enfermedad renal crónica, e incluso se describió que en los adultos el 1 a 2% tienen carcinoma de células renales. Entonces es importante hacer el seguimiento tanto con imágenes como con laboratorios para ver función renal. Después, bueno, la afectación oftalmológica, que es súper frecuente, pero como habíamos dicho, no tienen síntomas, es decir, no afectan la agudeza visual, sí son útiles en el diagnóstico, o sea, siempre que nosotros estamos sospechando esclerosis tuberosa hay que pedir un fondo de ojo, una valoración oftalmológica, porque nos va a ayudar al diagnóstico. En el fondo de ojo vamos a ver, podemos ver lesiones retinianas, que en general son amartomas, también se pueden ver otro tipo de lesiones, y si no, lesiones que no son en la retina, como se describieron colobomas o fibromas a nivel de los párpados. Bueno, en cuanto al tratamiento de la esclerosis tuberosa, como vemos, es una enfermedad que afecta muchos sistemas, no tiene un tratamiento, digamos, específico, así que se van a tratar los síntomas que se vayan presentando. En cuanto al tratamiento específico, hay, digamos, estudios, pero todavía no hay nada, digamos, avalado de tratamiento con fármacos que modificarían la enfermedad, pero eso todavía, digamos, no tenemos todavía resultados. Entonces, en cuanto al tratamiento de los síntomas, se trata, en caso de los pacientes que tienen epilepsia, se van a tratar con anticonvulsivantes. Como dijimos, los espasmos infantiles son la manifestación más frecuente y se tratan con ACTH o con vigabatrina. Esto está bastante discutido porque la vigabatrina, digamos, faltan también estudios que avalen este tratamiento, y además pueden producir lesiones en la retina, entonces esto va a depender, digamos, de cada servicio con que lo tratan. Y en el caso de las epilepsias focales, se suelen tratar con carbamazepina, pero bueno, esto va a depender de qué tipo de convulsiones presenten. Lo que es importante es que 60% de los pacientes con esclerosis tuberosa van a tener una epilepsia refractaria, entonces van a necesitar un tratamiento complementario, además de este tratamiento médico. El tratamiento complementario puede ser everolimus, o también se puede hacer cirugía, estimulación del nervio vago. Bueno, y después en cuanto a los antihipertensivos, también en el caso de que más adelante desarrollen hipertensión arterial, se trata en forma con fármacos, y después, en cuanto a los tumores, como habíamos dicho, siempre la indicación principal, la primera opción siempre es la resección quirúrgica. Se va a hacer resección quirúrgica en el caso de los tumores que tengan algún síntoma. Se hace seguimiento con imágenes, y en el caso de que presenten, digamos, alguna complicación, se puede hacer resección quirúrgica. Una segunda opción es el everolimus. El everolimus, que también se usa como tratamiento complementario de la epilepsia refractaria, es un fármaco que actúa sobre la vía del emetor, es decir, que actúa, digamos, en lo que se conoce de la fisiopatología de la enfermedad, y también se está estudiando como un fármaco modificador de la enfermedad. El everolimus igualmente va a estar indicado en los tumores que no son resecables por alguna razón, ya sea porque son infiltrantes, o porque son múltiples, o porque por alguna morbilidad del paciente es muy riesgosa la cirugía. Después, en el caso de las lesiones cutáneas, también en general no se tratan, pero en el caso de que sea necesario tratarlas, se puede hacer dermoabrasión o tratamiento láser, y bueno, es muy importante el acompañamiento psicopedagógico, más que nada por todas las complicaciones que tiene esta enfermedad, y porque, como vimos, está muy relacionado a trastornos, digamos, neurocognitivos y del espectro autista. Bueno, esto es un cuadro, digamos, para ver más o menos el seguimiento que hay que hacer.
que, como dijimos, es un seguimiento que hay que hacer desde el diagnóstico, y más que nada hay que ver a ver si se genera algún tipo de tumores en los distintos sistemas. En el caso de sistema nervioso central, es necesario al diagnóstico una resonancia de cerebro con ISIN gadolinio, y después se va a hacer un seguimiento cada 1 a 3 años hasta los 25 años. Si ya, en general lo que se vio, lo que dice la bibliografía, es que ya a partir de los 21 años, si ya no presentó, digamos, ninguna lesión en el cerebro, es poco probable que lo presente después, así que en ese sentido no sería necesario continuar en la vida adulta. En el caso, obviamente, que ya tengan una lesión, sí el seguimiento puede ser más seguido, más frecuente. Se tiene que hacer un electroencefalograma al diagnóstico, que como vimos en general son, la mayoría son patológicos. En el caso de nuestra paciente tenía varias alteraciones. Este checklist que menciona acá es para ver, digamos, en forma anual lo que son los trastornos neurocognitivos. Después, en el caso de la piel también, el examen detallado de la piel, en forma anual, el examen, digamos, de la dentadura, exámenes oftalmológicos, todo lo que es el seguimiento de lo cardiovascular. Hay que hacer ecocardiogramas y electrocardiogramas. Los electrocardiogramas de 3 a 5 años, esto siempre que no tengan, digamos, ninguna complicación. En el caso de que tenga alguna complicación, van a ser más frecuentes. Y el seguimiento de los radomiomas, si es que presenta, con ecocardiograma. Y bueno, después también, digamos, lo que habíamos dicho del sistema renal, controlar la tensión arterial, la resonancia abdominal, para ver si se presentan tumoraciones renales, laboratorio, para ver filtrado glomerular, y después, a nivel pulmonar, esto no lo hablamos mucho, pero también pueden tener manifestaciones pulmonares que se ven más en la adultez. En los niños no es tan frecuente. Como conclusión, en la esclerosis tuberosa, lo importante y lo que nos tenemos que llevar para nosotros en pediatría es que es muy importante el diagnóstico temprano, porque cuanto más temprano sea el diagnóstico, más rápido lo vamos a empezar a tratar, y se va a relacionar esto con menores trastornos en el neurodesarrollo. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar o cuándo vamos a buscar esclerosis tuberosa? Sobre todo en pacientes que presenten un diagnóstico prenatal de radomiomas intracardíacos, y también cuando presentan máculas hipopigmentadas. Con estos dos, o sea, cualquiera de estos dos síntomas que presente, hay que ir a buscarle, digamos, el resto para ver si se puede hacer diagnóstico o no. Y después también en los pacientes con espasmos infantiles también, digamos, nos va a hacer sospechar de esta enfermedad. Después, bueno, el tratamiento está en estudio, el tratamiento específico, así que por ahora lo único que tenemos son es el tratamiento sintomático. Bueno, nada más. ¿Cómo se ve el chat acá? Si hay alguna pregunta, acá. Ahí está. Bueno, nadie tiene dudas, pero todo claro. Nadie quiere preguntar nada. Bueno. Esperamos. Casi ahora. Bueno, recuerden que van a subir las preguntas al campus y que hoy a la tarde, así que hay que responderlas, es multiple choice. Bueno, Gracias, chicas, muy interesante.
Stop. Acá. No, pero igual para que lo pongas primero porque yo creo que se va. Sí, no sé cómo. Bueno, Stop video. ahí lo pasó. Ahí está. Muy bien. Lo que no sé si se guarda directo. Muy bien. Muy bien. Esperen que. Creo que se sigue escuchando, ¿no? Sí. Ah, bueno.